Que te quiero hacer una observación muy favorable. Desde el día que debutaste en el programa hasta ahora has tenido una evolución muy grata. Este atuendo que tienes ahora corresponde a la de una chica joven, alegre. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día y ahora se ve, miren ustedes nada más, ¿qué le pueden pedir a Thalía? Esta es la primavera en otoño, porque todavía no llegamos al invierno, así que hago votos porque... Nadie entraba a ese escenario sin sentirlo. No era el tamaño, no eran las luces, no era el público. Era Raúl Velasco. No levantaba la voz, pero no lo necesitaba. Porque en ese set, frente a millones de personas, el silencio pesaba más que cualquier grito. Y lo más inquietante es que todos lo sabían. Cantantes consagrados, actores en la cima, ídolos que llenaban estadios. Todos, absolutamente todos, podían ser reducidos a nada en cuestión de segundos. Pero la pregunta no es si lo hacía. La verdadera pregunta es, ¿cómo lo hacía sin que el público lo notara? O peor aún, sin que le importara. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un conductor. Es la historia de un sistema de poder psicológico perfectamente ejecutado en televisión abierta. Y una vez que lo entiendas, no volverás a ver la televisión de la misma forma. Durante años, Siempre en Domingo no fue solo un programa. Fue una institución, un filtro, un tribunal. Y en ese tribunal, Raúl Velasco era juez, jurado y verdugo. Pero no utilizaba insultos directos. No necesitaba escándalos evidentes. Su arma era más sofisticada, el control emocional en vivo. Un artista llegaba al escenario, sonreía, saludaba, listo para brillar. Pero algo cambiaba. Velasco no lo presentaba con entusiasmo. No lo elogiaba. No construía expectativa. Simplemente lo dejaba caer. Un silencio incómodo. Una mirada fría. Una frase ambigua. Bueno, vamos a ver cómo le va. Y en ese instante, todo el país entendía algo sin que nadie lo dijera. Ese artista no tenía la aprobación. Aquí es donde comienza lo realmente perturbador. Porque Velasco no destruía carreras con escándalos. Las erosionaba lentamente, frente a todos. Una entrevista que parecía normal, hasta que llegaba la pregunta incómoda. ¿Sigue siendo relevante? Una sonrisa que no era sonrisa. Un comentario disfrazado de consejo. Hay que renovarse. El público ya no es el mismo. Y de pronto, el artista ya no estaba promocionando su trabajo. Estaba defendiéndose. Pero la técnica más poderosa no era lo que decía. Era lo que no decía. En televisión, el silencio es peligroso. Porque el público llena los espacios. Y Velasco lo sabía. Si un artista fallaba una nota, él no reaccionaba. Si el público dudaba, él no intervenía. Si el momento se volvía incómodo, lo dejaba crecer. Y ese silencio era más devastador que cualquier crítica, porque no había defensa posible, no había respuesta, solo exposición total. Velasco no solo hablaba con palabras, dirigía emociones. Sabía cuándo aplaudir, cuándo cortar, cuándo mirar a cámara. Y más importante aún, sabía cuándo ignorar. Porque en televisión, lo que no se valida, desaparece. Un artista sin reacción es un artista invisible. Y en ese escenario, ser invisible era peor que ser criticado. Aquí es donde el poder se vuelve absoluto. Porque los artistas no podían enfrentarlo, no podían ignorarlo, no podían evitarlo. Aparecer en su programa era la diferencia entre existir o desaparecer. Y Velasco lo sabía. Por eso no necesitaba gritar. No necesitaba amenazas. El sistema ya estaba diseñado para que todos obedecieran. Pero, ¿qué pasaba cuando alguien no lo hacía? No había expulsiones dramáticas. No había confrontaciones abiertas. Era algo mucho más frío. Desaparecían. Menos invitaciones. Menos menciones. Menos exposición. Hasta que un día simplemente ya no estaban. Y el público ni siquiera se daba cuenta. Porque el show continuaba. Siempre. Hoy, muchos recuerdan esa época con cariño. La música, la familia, los domingos frente al televisor. Pero esa es solo una parte de la historia. Porque detrás de esa nostalgia existía una dinámica de poder brutalmente efectiva. No era violencia explícita. Era algo más complejo. Manipulación emocional en tiempo real. Y lo más inquietante es que funcionaba. Imagina estar ahí, frente a millones de personas, sabiendo que una sola mirada puede definir tu carrera. No era solo presión. Era algo más profundo. Era vulnerabilidad expuesta. Y Velasco sabía exactamente dónde tocar. La inseguridad, el ego,
la necesidad de aprobación, porque al final no controlaba a los artistas, controlaba cómo se veían a sí mismos. Aquí está la verdad que pocos dicen. Velasco no era poderoso solo por su posición, era poderoso porque entendía la psicología humana. Sabía que el miedo al rechazo es más fuerte que cualquier crítica. Sabía que el silencio puede destruir más que el ruido. Sabía que la aprobación pública puede convertirse en una forma de control. Y cuando juntas todo eso, no tienes solo un conductor, tienes a un arquitecto de percepción. Hoy la televisión ha cambiado, las plataformas han cambiado, las audiencias han cambiado, pero la pregunta sigue ahí. ¿Realmente desaparecieron estas tácticas o simplemente evolucionaron? Porque si algo nos enseña esta historia, es que el poder más peligroso no es el que se impone, es el que no se nota. Y cuando te das cuenta de eso, ya es demasiado tarde.